Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionada de estar de vuelta con ustedes hoy para hablar de un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar últimamente y estoy segura de que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y en particular, en un rumor que está haciendo olas. ¿Podría ser que Amber Zell esté arrepentida de su ruptura con Kerem Bürsin y daría todo por volver con él? Sí, lo escucharon bien. El título ya nos da una pista jugosa, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que se dice, analizando las señales, los rumores y las posibles realidades detrás de este posible reencuentro. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente disfrutan de un buen drama de celebridades, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, vayamos al grano. El título lo dice todo. Amber Zell arrepentida daría todo por volver con Kerem Bürsin. Esta frase por sí sola ya genera una expectativa enorme. Para aquellos que quizás no están tan al día, Amber Zell es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, y Kerem Bürsin, bueno, es su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkapm y su expareja. La química entre ellos en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación se convirtió en el foco de atención de miles de fans que adoraban la pareja. Rompieron hace ya un tiempo y desde entonces sus vidas sentimentales han sido objeto de constante escrutinio y especulación. El rumor que gira en torno a Hande y Kerem ahora es que ella podría estar sintiendo algo de arrepentimiento. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que tal vez con el tiempo y la perspectiva, Hande podría estar replanteándose la decisión de terminar la relación. ¿Será que echa de menos la conexión que tenía con Kerem? ¿Será que ve en él a la persona que realmente la entendía? Y lo más importante, ¿estaría dispuesta a intentarlo de nuevo, daría todo por volver? Estas son las preguntas que vamos a explorar hoy. Primero, analicemos el contexto. La relación entre Hande y Kerem fue intensa y pública. Desde que confirmaron su noviazgo, se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Los fans se enamoraron de su complicidad, de cómo se apoyaban mutuamente y de las innumerables muestras de afecto que compartían en redes sociales. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas moderno. Por eso su ruptura tomó a muchos por sorpresa y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Después de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas. Han trabajado en nuevos proyectos, han sido vistos con otras personas, pero nunca ha habido una confirmación oficial de relaciones serias. Y es ahí donde entran los rumores. Los fans, siempre atentos, buscan cualquier indicio, cualquier pequeña señal que pueda sugerir un posible regreso. A veces estos indicios son solo interpretaciones de miradas, comentarios sutiles o coincidencias en sus actividades. Y otras veces, pueden tener un poco más de fundamento. ¿Qué nos lleva a pensar que Hande podría estar arrepentida? Bueno, los rumores a menudo se alimentan de pequeñas observaciones. Quizás se ha visto a Hande haciendo comentarios nostálgicos sobre el tiempo que pasaron juntos, o tal vez hay reportes de que ella ha estado preguntando sobre Kerem a amigos en común. También es posible que al ver los éxitos de Kerem o su aparente felicidad, Hande haya sentido una punzada de anhelo por lo que tenían. Las relaciones, especialmente las que fueron tan significativas, dejan una huella profunda, y es natural que en ciertos momentos uno mire hacia atrás y se pregunte qué hubiera pasado si. Además, hay que considerar la presión y el escrutinio público. Cuando una relación es tan comentada, cualquier movimiento que hagan después de la ruptura es analizado con lupa. Si uno de ellos parece estar pasando por un momento difícil, o si simplemente se les ve solos y pensativos, los fans inmediatamente empiezan a fantasear con una reconciliación. Y en el caso de Hande, si ella misma está lidiando con sentimientos complejos después de la separación, es probable que esos sentimientos se filtren a través de su comportamiento, sus entrevistas o incluso sus redes sociales, de manera sutil. Otra perspectiva a considerar es si el concepto de arrepentimiento es realmente la palabra adecuada, o si se trata más bien de una nostalgia, un cariño persistente o un reconocimiento del valor de lo que tuvieron. A veces el amor no desaparece por completo, sino que evoluciona. Tal vez Hande no se arrepiente de la decisión de separarse en el momento en que se tomó, pero sí añora la conexión especial que compartía con Kerem.
¿Y si la vida le ha enseñado algo desde entonces, quizás se dé cuenta de que esa conexión era única y difícil de reemplazar? Él daría todo por volver es una frase muy fuerte, ¿verdad? Implica una disposición a hacer sacrificios, a superar obstáculos, a volver a apostar por algo que ya no funcionó. Si Ande realmente siente esto, significaría que la relación con Kerem tuvo un impacto tan profundo en su vida que está dispuesta a poner todo en juego para recuperarla. Esto podría ser por amor, por comodidad, por sentirse comprendida, o por una combinación de factores. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, una conexión tan duradera como la que parecía existir entre Ande y Kerem es algo muy valioso. Ahora, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. En el mundo de la farándula, la línea entre la verdad y la ficción a menudo se difumina. Los medios de comunicación y los fans son expertos en crear narrativas a partir de fragmentos de información. Sin embargo, no podemos negar que hay una fascinación inherente en la idea de que dos personas que compartieron tanto puedan encontrar el camino de regreso. ¿Podría haber alguna evidencia concreta? A veces, entrevistas pasadas pueden revelar pistas. Si Ande ha hablado de lo difícil que fue la ruptura, o de lo importante que fue Kerem en su vida, esto podría alimentar las teorías. O quizás si ambos han sido vistos en los mismos eventos, o si sus círculos sociales se superponen de manera significativa, los fans buscarán cualquier interacción, por mínima que sea, como una señal de esperanza. Es importante también considerar la perspectiva de Kerem. Él también podría estar abierto a una reconciliación. ¿O ha seguido adelante de manera definitiva? Los rumores a menudo se centran en una persona, pero las relaciones son cosa de dos. Si Ande estuviera arrepentida, la receptividad de Kerem sería un factor clave. Sin embargo, esta es una parte que se presta aún más a la especulación. El público y especialmente los fans de Senkalkam anhelan ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Su química en pantalla era tan palpable que la idea de verlos reunidos, ya sea en un nuevo proyecto o en sus vidas personales, es un sueño para muchos. Esta expectativa del público sin duda influye en la forma en que se interpretan los rumores y se generan nuevas teorías. Así que, en resumen, es posible que Hande Erçel esté arrepentida de su ruptura con Kerem Bürsin y deseara volver con él. Basándonos en los rumores persistentes, la intensa conexión que compartieron y la nostalgia que a menudo acompaña a relaciones significativas, no es descabellado pensar que podría haber algo de verdad en estas especulaciones. Es posible que Hande con el tiempo haya reevaluado la relación y añore la conexión especial que tenía con Kerem. La frase daría todo por volver sugiere un nivel de compromiso y deseo que, si se trata de Hande, indicaría la importancia que Kerem sigue teniendo en su vida. Sin embargo, debemos mantener la cabeza fría y recordar que todo esto son conjeturas. Sin confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, solo podemos especular. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando a muchos, y la posibilidad de un reencuentro, por remota que parezca, mantiene viva la esperanza de sus fans. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande Erçel está arrepentida? ¿Piensan que hay alguna posibilidad real de que vuelvan? ¿O creen que son solo rumores infundados? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su feedback me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados. Adiós.